oficial, en un duelo ciudadano, mucho más profundo y se siente en la ciudad. Vamos por 184 muertos, contando. Habrá una revisión de cantidad en minutos, en rueda o en informe que dará el COE. Y pasamos a la etapa, ya no rescate. Rescate implica personas, vidas, personas con vida, sino recuperación de cuerpos, extracción de cuerpos. Y el COE, General Méndez, dice hasta que hay una persona que reclame, vamos a estar ahí. Pero se pasa a esa segunda parte, hay muchos cuerpos sin identificar en INASIF, una desesperación de mucha gente, las funerarias repletas con disminución de horario porque no dan abasto, personas de diferentes partes del país afectadas, Baní, San Cristóbal, Montecristi, de varias instituciones bancarias. Uno pensó que solo era el Popular, pero ha salido BHD, reservas, de instituciones de seguros, y desde muchas partes del mundo también expresiones de solidaridad, desde cantantes, artistas, hasta el Papa Francisco, por un lado Putin, Romeo, Viola Davis, una actriz de Hollywood, la Wolpert. En fin, hay muestras de solidaridad desde todas partes del mundo, desde las diferentes actividades, profesiones, oficios, mucha gente que ha venido, que tiene cariño, que tiene relaciones incluso personales, el caso de Alejandro Sanz con Eduardo Grullón. En fin, hay mucho dolor y se expresa la solidaridad, y eso es importante. Iniciaron los velatorios ayer en Rubí Pérez, de Dotel, el caso de la gobernadora de Montecristi y otros, y bueno, necesariamente la presencia de las figuras políticas del país, iniciando con el presidente, el expresidente Fernández y otros, y muchos artistas, peloteros, expeloteros en estos diferentes escenarios. La verdad que es un acontecimiento tremendo, y en el curso de las horas probablemente ya hoy estaríamos sobre los 200 muertos. Saludos. Muy buenos días, buenas y santas. Aquí estamos un día más, una pena más. A ver cómo enfrentamos este nuevo día con este luto, con este duelo que sí que es nacional y policlasista. Aquí estamos casi todos. Muy buenos días. Saludos. Por favor, siéntese a pensar en que debe ayudar a otro, en que debe apoyar y dar una muy buena palabra si es que va a hablar, y si no se debe hablar, no hay que hablar, pero publicar cosas que tienen que ver con responsabilidad espiritual de uno que otro pueblo. La verdad es que es una actuación de personas que no pueden ser menos que... Bueno, ni lo voy a calificar, señor Arias. ¿Cómo está usted? Buen día. Bueno, estoy más impactado y dolorido. Y es importante preguntar Saludos. eso, señor Arias, a los seres queridos. Buenos días, amigos. Bueno, creo que la psicóloga lo explicó aquí, ¿no era? Sí. Lo primero es el impacto, lo segundo es la negación, y lo tercero son otros sentimientos. Pero comenzamos a sentir realmente que sí pasó, que no es una pesadilla, que pasó y que mucha gente, bueno, eso le va a cambiar la vida. Eso le va a cambiar la vida del país, en sentido general. Y claro, lo va a marcar. Para desgracia, ojalá que algunas experiencias positivas saquemos de ahí. A la gente acostumbrada a destrozar, ojalá pudieran esperarse un poquito más, y por lo menos la novena, ¿no era, Pablo? Los 9 días. ¿Sabes por qué son los 9 días, no era? El tiempo Porque son los rezos
tiene que ver con la comedia del Dante, con la Divina Comedia. Es el ascenso, como tú se va rezando por ti y tú vas ascendiendo del purgatorio. Y se supone que a los 10 días ya ese proceso. Entonces, ahora sí. Entonces, ojalá ese grupo que lo devora todo en esta fagocitosis digital ahora, pudieran esperar aunque sean los 9 días. Entonces, pero eso es mucho pedir, yo lo sé que sí. Bueno, el comunicado ayer del gobierno, dando la explicación de los procesos, que lo asumió el gobierno, no dijo COE, sino para un mayor peso, y porque implican situaciones diferentes. El gobierno de la República Dominicana, dice el comunicado, que relata son 300 brigadistas activos y que pasa ahora, como decíamos en la introducción, después de la labor de búsqueda de salvamento, a la fase de recuperación de cuerpos. Esta transición no implica el fin de las labores en la zona afectada, sino el cumplimiento de una nueva etapa dentro del protocolo internacionalmente establecido para la gestión de este tipo de emergencias. Durante los días transcurridos, los equipos de rescate han trabajado sin interrupción, removiendo escombros, asistiendo a los heridos y recuperando personas con vida. Sin embargo, al haber agotado todas las posibilidades razonables de encontrar más sobrevivientes, la operación entra ahora en una fase distinta, pero igualmente sensible y crucial: la recuperación de cuerpos humanos con el debido respeto y dignidad que cada víctima merece. El gobierno desea enfatizar que este cambio responde exclusivamente a criterios técnicos y de protección de vidas y no significa en modo alguno que se está cerrando el caso o disminuyendo la atención a la tragedia. Una vez concluida la fase de recuperación, dará inicio a la tercera etapa, la fase de investigación. Estará a cargo de las autoridades competentes y cuyo objetivo será esclarecer las causas del colapso en estricto cumplimiento del debido proceso. Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia, el respeto a las víctimas y sus familias y la responsabilidad institucional con la que se ha manejado esta lamentable situación desde el primer momento. Aquí hay varios mensajes de respuesta a situaciones maliciosas y a rumores, versiones, opiniones maliciosas que no voy a citar, pero es importante, son fases. Y esos primeros levantamientos se producen lentamente por el cuidado, es casi piedra a piedra, para salvar la mayor cantidad de personas, y donde se oye un quejido, un grito, se acercan, necesitamos tal o cual equipo, y se da ese proceso, repito que es lento. Luego se pasa esta fase ya explicada, de vamos a remover escombros, a buscar cadáveres. Esto fue la madrugada del lunes, cerca de la 1, y hoy es jueves, y es muy, muy difícil, y son experiencias internacionales. Recordemos que hay personas israelíes de origen mexicano, al revés. México-israelí. Sí, puertorriqueño, gente que por cierto alabó al personal técnico dominicano y los equipos que se han utilizado. Entonces son medidas internacionales, en terremotos, hay ese espacio. Han ocurrido casos muy excepcionales, entre miles de situaciones, de que una persona luego de 4 o 5 días puede ser encontrada con vida, pero eso no es a lo loco, eso es la experiencia, eso es la zona, eso es el estudio después de incluso de ese mapeo de calor. O sea, se hace con calor para ver si hay personas que al final pueden ser encontradas con vida, pero
Después de agotado todos esos procesos, entonces ya la remoción en grande, a quitar esos trozos que comenzamos a ver ayer de piedras enormes, de techo, de columnas. Entonces ya en ese proceso, bueno, lamentablemente encontrar cadáveres, lo que podría en las próximas horas haber un aumento impresionante, como si el 184 no fuera ya algo tan aplastante, pero lamentablemente vamos a ver mayor situaciones. Se cuentan muchas historias de sobrevivientes, han hablado, ha habido videos de testimonios de situaciones, algunos muy desagradables, como siempre, personas que entran y sacan videos que no deben ser. Se hizo la alerta de la violación de la ley en estos casos. Y sí, personas que también, y ya lo hemos visto en accidentes de carretera, que aprovecha y roba y hace este tipo de tropelías, pero los buenos son más y la solidaridad y las muestras de empatía son mayores, 99.99 y tanto, y siempre aparecerán malvados que irían a zonas de desastre a aprovecharse, o que irían a zonas de desastre por los medios que se tienen ahora para tratar de incidir, molestar, figurear. Hay de todo en esto. Lo más importante, una expresión nacional de solidaridad y de cooperación, mucha gente que fue a donar sangre, mucha gente que ha colaborado. Hay que insistir con los socorristas, con personas que han dormido poco, con personas que necesitan también una rigurosa atención psicológica. Ya lo decía ayer la doctora Iches, personas que han presenciado el dolor, además de esto que nos abate a todos, alguien que conocimos, simplemente una tragedia de muertes. Esta gente ha visto la cara de la muerte ahí, ha visto sufrir personas que no pueden asistir, han visto morir mucho, han visto muchos cuerpos, algunos cuerpos destrozados. Entonces sí, ameritan, además del cansancio físico, hay unos golpes emocionales ahí que más fuertes que traumatismos físicos, y eso es de más larga duración. Vi unos datos en esas informaciones que se dan por hospitales, por centros médicos, que ha habido atención psicológica, atención emocional en el mismo lugar de la tragedia, en los diferentes hospitales. Ha habido un importante trabajo desde el punto de vista de la asistencia, la recuperación y también en lo emocional. Bueno, qué días tan terribles. La verdad es que uno no recuerda. Yo no estuve aquí cuando el ciclón David y la tormenta Federico, pero con esa excepción que no puedo afirmar, no recuerdo yo en mi vida un sentimiento de tanto luto, de tanta pena en el país. Y quizás lo que explica esto tiene relación con las diferencias en términos de clase social, de grupos sociales. O sea, el jet set se había convertido en un centro de diversión, pero con una característica fundamental, que es lo de la familiaridad, lo de un centro muy familiar y de mucha seguridad. Entonces era un lugar donde tú te sentías tranquilo si la hija iba con otras amigas a celebrar algo, si venía un extranjero, donde tú lo llevas a bailar buen merengue con buena música. O sea, eso le daba al lugar un atractivo para diferentes grupos sociales. Entonces el hecho de que el luto haya tocado a tantas puertas diferentes, de tantos diferentes estratos sociales, creo que tiene que ver con que nos sintamos todos como nos sentimos. Yo he estado así conversando con mucha gente, y la verdad es que hay un aire de una
apesadumbrado el país, la gente, la verdad, y creo que tiene mucho que ver con eso. Con esto es importante reiterar esto de que ya terminó la parte que tenía que ver con la búsqueda para rescate, sino que ya ahora lo que se va es a hacer el trabajo a profundidad, que significa mover esos grandes muros, los equipos de aire acondicionado, que son cosas muy, muy pesadas. Lo que no significa, que es bueno hacer la aclaración, no significa que no se vayan a encontrar cadáveres. Lo que pasa es que ya lo que se va a encontrar, salvo que ocurran esos milagros que rompen toda lógica, ¿no? Son cadáveres. A esto hay que añadir, a este dato hay que añadir que hay, Cristian, creo que no lo dijiste, fuera del aire lo comentamos, nos lo dijiste, no sé si, creo que no lo dijiste ayer, que en el INASIF hay 20 cadáveres todavía no identificados. Es decir, que esto agrava todo el drama, ¿no? Pero yo quiero quedarme en esto con los aprendizajes. Los aprendizajes que nos deja esta tragedia, que debe conducirnos a lo que es la revalorización de la vida y de lo que es importante en la vida. Yo he hablado todos estos días de lo vulnerable que estas desgracias nos recuerdan, lo vulnerable que es todo esto y lo breve que puede ser nuestra permanencia en este mundo. Pero también hay que decir que estos dramas, estas tragedias, caramba, sacan lo mejor y lo peor. Es increíble, ¿no? Homo sapiens, todos Homo sapiens, seres humanos, Homo sapiens, seres humanos. Diablo, es una competencia entre la solidaridad humana que hemos visto y las execrables demostraciones de miserias humanas que uno ha tenido que padecer. Uno entra a esas redes, señores, miren, diablos. Horrible. O sea, diablo, y esos somos los seres humanos. No solo eso, también somos los que tienen 3 días sin dormir. Nosotros también, los seres humanos, somos las muestras de solidaridad, los gestos heroicos que hemos tenido que presenciar. Entonces uno, para encontrarle equilibrio a este desastre, tiene que ver los dos extremos de los seres humanos. Capacidad del mayor heroísmo, del acto más hermoso, de la mejor solidaridad, diablos, y de las miserias humanas. Miren, eso, por ejemplo, de la desinformación. Ustedes saben que a nivel global existe una gran preocupación. Incluso en la reunión de Davos hace 2 años se dejó establecido que la gran peste, el gran peligro que atenta a la humanidad y a la democracia en especial, es el tema de la desinformación, las fake news. Cómo eso va a ir afectando la convivencia. Y se hablaba en un primer momento, en ese momento exactamente, de lo que eso significaba, esto que ocurre en las redes. Me refiero a lo peor, a lo negativo que ocurre en las redes, cómo eso iba a afectar y está afectando, ha afectado a las democracias del mundo, incluso con el poder de las fake news, la desinformación, los bots. Aquí se han cambiado los resultados electorales. O sea, lo que pasó en los Estados Unidos, lo que pasó con el Brexit, que luego se ha dejado claro que fueron equipos que trabajan en esto de Rusia, equipos rusos. Bueno, pero cada gran país también tiene sus equipos para estas cosas. Entonces, a lo que me refiero es que inicialmente se hablaba del peligro que esto tiene para la democracia. Y ahí mismo también se metía como eje fundamental para medir la salud o la falta de salud de una democracia, la importancia de esto para la libertad de prensa, para la libertad de expresión. Porque un mundo donde la vida, donde la verdad
no es importante, es un mundo en un grave deterioro. Pero Dame un momentito, Pablo. sí, sí. Se elevó a 218 muertos. Ay, Dios mío. Ay, General Méndez acaba ya soltaron el dato. de dar la información. De 200. 184 a 218. Ajá, 16 más 18. Claro. 30 y tanto, ¿no? Bueno, 218 muertos. Wow. 34. Pero eso es al levantar, porque ya no hay el cuidado de cuando se está buscando un sobreviviente, ya se está levantando para ir al tercer proceso. Entonces, fíjense, 34. Pero yo le decía esto de la desinformación, de las fake news, que se temía, y con razón, el efecto negativo en la democracia, el efecto negativo en la prensa, la libertad de prensa. Pero el problema es más grave. Como decía Benedetti, el asunto es más grave, es muchísimo más grave. Y es que ya esto de la desinformación, un mundo donde la verdad no es importante, donde todo el mundo tiene un pelotón de fusilamiento con solo comprar un aparato celular, cuando todo el mundo tiene una metralleta AR-15 para expulsar sus demonios, sus frustraciones, sus complejos, sus resentimientos. Entonces ya aquí esto supera la democracia y la libertad de prensa para entrar a lo fundamental, que es la convivencia. La convivencia, la vida en sociedad y la vida en general. ¿Hacia dónde va un mundo con este reinado de lo que siempre ha existido? Esas miserias humanas siempre han existido. Ahora, esto de las redes sociales ha hecho el gran trabajo de la información positiva. Esto de tú tener acceso a toda la información, la capacitación gratuita, esto es una maravilla. Ahora, la contraparte de esto está afectando la convivencia, el buen nombre de la gente, porque en la medida en que todos nos podemos difamar, de alguna manera, gracias a las burbujas, todos vamos a ser lo peor de lo peor. Vamos a ser delincuentes, violadores, golpeadores de parejas, lo que usted quiera, porque las redes le permiten a cada persona solo comprar un celular. Entonces, esta desgracia que nos tiene a todos apesadumbrado, bueno, uno está, como dice, y estoy que no puedo dar otra batalla. Hoy mi deber era cantarle a la patria, esta canción de Silvio Rodríguez, y estoy que no puedo dar otra batalla. Aquí todos estamos que ya no podemos dar otra batalla, porque, repito, uno no había vivido un duelo tan generalizado. Tú tener que apagar un celular porque no pasaba una hora con que te entre una llamada para... Tú supiste que yo hablé de Baní. Coño, pero ahí se fue el hijo chiquito de Jocelyn y Peñapé, a 2 casas de mi casa. Muchacho que yo le daba boche y lo enseñé a jugar pelota, tirando la pelota. ¿Cómo se llamaba eso, Julián? Cuando uno tira la pelota a la pared. Eso de la pared. jugar de la pared. No, eso tenía un nombre. El rebote, pero el de la pared. La pared. O sea, fíjense que ya uno estaba hecho una... Ya a mí me habían llamado para contarme los muertos de Baní, pero hay 30 gente de Jaina que venían felices. Hoy, si es poco, vienen una gente ya, y así piénsenlo cada quien. Todos tenemos en esto alguien así como, pero muy cercano, muchachitos así, muchachos hijos de gente querida. Entonces, en todo esto, diablo, yo insisto, hacia dónde esta desgracia nos ha mostrado la cara fea de una sociedad. Pero que en la sociedad ha habido de todo. Sí, yo lo sé. El problema es cuando el resentimiento, el odio, el hacer daño gratuitamente es la conducta mayoritaria y normal. Tú sabes, Pablo. Terrible. Dime. Tú sabes que los filósofos griegos, tú tienes que dividirlo en 2 grupos. Sócrates, la
el centro de la filosofía griega. Existen los presocráticos antes de Sócrates y los posocráticos. Sí. Por ejemplo, Platón es un posocrático. Exacto. Aristóteles, que no fue griego nunca, porque Grecia no daba la ciudadanía. Vivió en Grecia toda la vida. Fue meteco, no fue griego. Un dato. No, Aristóteles no fue griego. Porque Grecia Sí, no da. Tú porque nací, no tenía la si tú no nací en ciudadanía. Grecia, tú nunca fuiste griego. Pero qué bueno el dato, que es porque no se daba la No se ciudadanía. daba, no. Pero su vida profesional y todo Pero en los se presocráticos hizo ahí. siempre se persiguió en la interpretación del mundo lo que ellos llamaban el arjé. ¿Qué es el arjé? La unidad de la vida. ¿Cómo nace la vida? Uno decía, no, la unidad de la vida es el aire. Otro decía, no, es el fuego. Y otro decía, no, es el aire, el fuego y la tierra. Pero hay uno de los matemáticos presocráticos que se fue Pitágoras. Ya Grecia no. El arjé de la vida son los números. Es el 0 y el 1. Que en verdad era un filósofo, que hay que hacer Innegable. la aclaración. No es que la gente matemático quedó ni- bueno, por los teoremas y la cosa. Entonces- como no, era un filósofo. Y no se equivocaba. Estoy hablando de 5.000 años. La realidad actual, esta realidad virtual que tú conoces, son 0 y 1. 0 y 1. El 0, 1, 0 es positivo. El 1, 0, 1 es negativo. El mundo binario. Todo El mundo binario este que aparato rige ahora. digital está hecho y toda la realidad que tú ves, ahora esta realidad virtual, son 0 y 1 nada más. Son combinaciones de 0 y 1. Y así mismo te han hecho ver la vida, te han hecho ver la realidad de que todo se compone de algo que tú puedes manipular y que tú puedes cambiar. La realidad no es la realidad, es la que tú quieres cambiar. Sí. Y eso ha alterado totalmente Sí. hacia dónde va el mundo. El mundo no tiene ni un origen divino, ni un origen histórico. No, tú lo creas. Hay una película muy famosa, se llama Matrix, no sé si la has visto. Claro, claro. Sí, claro. Matrix hace la realidad. Ajá. Entonces lo que tú ves, el amor, el afecto, todo eso lo hace una computadora, según ese mundo. Entonces hay mucha gente que entiende, tú que hablas de las redes, que entiende que ellos son capaces de que lo que ellos digan se convierta en una verdad. Bueno, el problema Y es eso tiene atrapado un sinnúmero de gente Sí. que ha perdido el sentido. Todo es bueno, perdóname que lo diga con los mismos funcionarios. Mucha gente se quejaba en YC. Es verdad, y hay gente que tiene 3 días. Pero habían otros que iban a tirarse fotografías. Artista, coño, ese no es el momento para eso, carajo. Claro. No fuña con esa fuñenda ahora. Y otras celebridades. No, ese no es el lugar para eso. Sí, bueno, pero esto es parte, eso es parte de los dos puntos, de las miserias y también de las imposiciones que directa e indirectamente va imponiendo, valga la redundancia, a la sociedad en general y a los famosos, semifamosos en particular. Pero quizás en el meollo de estas reflexiones está el asunto para entender mejor el mundo, y es que siempre el ser humano ha creado dioses para explicar lo que no tiene explicación. Por eso hay un momento donde existe el dios del trueno. ¿Cómo el dios del trueno? Bueno, porque el ser humano en ese momento no podía explicar, ¿no? Como había un dios del sol, porque cómo explicar que se paraba una cosa ahí, un pedazo de queso allá arriba, e iluminaba. Entonces, a medida que van pasando los siglos, va el ser humano y la ciencia desmitificando cosas, y tú te vas dando cuenta que es una necesidad que tiene el ser humano de explicar lo que no tiene explicación. Por supuesto que en todo esto lo que sí ha quedado demostrado es que hay algo más, mucho más Innegable. que lo material. Totalmente. Totalmente. Se llama Dios. Repetimos. Cada quien le pone el nombre que quiere. Tú le pones Dios, yo también, y así. Repetimos, 218 los muertos Ay, según Dios mío. boletín de hace unos minutos. General Méndez está lloviznando en la zona del portal. Ese era mi temor, que lloviera. Está lloviznando, ha disminuido un poco el personal, pero se van a continuar las labores. Vamos a comerciales y continuaremos con las opiniones de los compañeros sobre este y otros temas. Conoce las